Les saluda con gusto el profesor José Santos Castañeda en esta ocasión para llevarlos de la mano en una breve introducción a los libros históricos del Antiguo Testamento. En el audio número 1 quiero hablarles sobre algunas particularidades generales. El Antiguo Testamento está compuesto por 3 tipos de literatura muy definidas. En primer lugar tenemos los libros con contenido histórico, el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, llamado también la ley o la Torah o Torá, que esencialmente significa dirección o instrucción. El Pentateuco abarca desde Génesis hasta Deuteronomio y hasta la llegada a la puerta de la tierra prometida allá por el año 1406. Había pasado en la historia del mundo aproximadamente 2600 años desde Adán. Eso es parte de los libros históricos, aunque se ven aparte como la ley o la Torá. Y los propiamente, en segundo lugar, los propiamente, o inciso B, los propiamente llamados libros históricos, que son 12, de Josué hasta Esther, que abarcan un periodo de 1000 años aproximadamente. Esos son los libros de contenido histórico. Y también está una segunda sección que es los llamados libros sapiensales o libros de sabiduría. Estos son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente está la tercera sección, que son los libros escritos por los profetas. Son 17, que son desde el profeta Isaías hasta Malaquías. En total suman todos estos libros del Antiguo Testamento casi 4000 años de la revelación y trato de Dios con el ser humano. José Santos Castañeda, José Castañeda, audio número 2, introducción a los libros históricos. Para entender más claramente el contenido particular de cada libro histórico, es necesario tener una visión panorámica y general del conjunto de estos libros. Los 12 libros llamados históricos propiamente, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, abarcan un periodo de 1000 años de vida de Israel como nación. Comienza con el liderazgo de Josué y la conquista de la tierra prometida allá por el año 1406 a.C., y terminando cronológicamente con el contenido del libro de Nehemías por el año 432 a.C., o sea, unos 4 siglos antes de Cristo. Aquí también es necesario poner en claro algunas etapas históricas importantes sobre la vida de la nación de Israel, para cuando se estudian los libros en lo particular, entendamos su contexto cronológico e histórico. En primer lugar está el periodo de los jueces, etapa en la que Israel fue gobernado por caudillos llamados jueces y comprende todo lo contenido en los libros de Josué, Jueces, Ruth y primero de Samuel hasta el capítulo 11. Es un periodo desde el año 1406 aproximadamente y que termina por el año 1050, aproximadamente 350 años, y termina con el profeta y sacerdote Samuel cuando consagra a Saúl como rey. El periodo del Reino Unido es la segunda sección, desde el año 1050 a.C. hasta el año 930
631 antes de Cristo. Son 120 años de monarquía unida. Saúl gobernó 40 años, David gobernó 40 años y Salomón gobernó 40 años sobre las 12 tribus de Israel. Y enseguida tendríamos una tercera sección de los libros históricos que sería el reino dividido. Esto es desde el 931 hasta el año 606 aproximadamente, cuando los judíos son conquistados por el rey babilónico Nabucodonosor. José Castañeda, audio número 3, introducción a los libros históricos. Si tratamos sobre la sección del reino dividido, que estamos hablando del año 931 hasta el año 606, es la crisis por la cual el reino de Israel se divide en dos partes. Por la desobediencia de Salomón, Dios decide quitar parcialmente el reino de las manos de los descendientes de David. Esto sucedió cuando a su hijo sucesor Roboam, descendiente de Salomón, hijo de Salomón, se le separaron 10 tribus y se fueron con el caudillo Jeroboam. Esta parte de la historia se describe desde el primer libro de Reyes, capítulo 12, hasta segundo libro de Reyes, y en segundo de Crónicas, capítulo 10 al 36. Del 931 en adelante ya no serían más un reino, sino dos reinos. El reino de Israel, con 10 tribus, duró un poco más de 200 años y fue gobernado por dinastías de diferentes tribus de Israel, comenzando su reinado con Jeroboam. Es llamado también el reino del norte, con capital finalmente en la ciudad de Samaria. Fue una sucesión de 19 reyes hasta que fueron vencidos por el imperio asirio y llevados cautivos en el año 722 a.C. Así que el reino de Israel o reino del norte fue un reino de 10 tribus y no lo gobernó ningún hijo o descendiente de David. Por otra parte, estos libros históricos de Crónicas y Reyes mencionan el reino de Judá, que duró más de 300 años con 2 tribus, principalmente la de Judá, gobernadas por los descendientes directos de David, comenzando con Roboam, llamado también a este reino el reino del sur, con capital en la ciudad de Jerusalén. Fue una sucesión de 19 reyes descendientes de David y una usurpadora hija de Jezabel y Acab del reino del norte, llamada Atalía. Fueron derrotados por Nabucodonosor y llevados cautivos en el año 606 aproximadamente. Castañeda, audio número 4, introducción a los libros históricos. Entonces los 12 libros históricos se dividen en secciones históricas. La primera, que es la sección de los jueces, son gobernados Israel por jueces. La segunda sección, donde ya se establece una monarquía unida con Saúl, David y Salomón. Luego la tercera sección, una división del reino, donde se vuelven 2 reinos en Israel. El país se parte en norte y sur, y así están hasta que son llevados cautivos. El reino del norte por los asirios y el reino del sur por los babilonios. La cuarta sección es lo que se conoce como el exilio, 70 años de cautiverio, desde el año 606 al 532-36 aproximadamente. El exilio se dio en 3 etapas que fueron dispersos o llevados cautivos en 3 ocasiones. En el año 606-605, cuando fue conquistado el reino de Judá. Luego en el año 597, cuando se les rebelan y los vuelve a dominar Nabucodonosor. Y finalmente la tercera grupo de cautivos es en el año 586, cuando finalmente se destruye el templo, las murallas, los palacios y se deja prácticamente aniquilado el reino.
Curiosamente también el regreso se daría en 3 etapas después de estos 70 años del cautiverio, aunque ya no regresarían todos, sino solamente un remanente. La quinta sección es también llamada el retorno o la restauración del reino de Judá. Ya no más la parte del norte, sino solo la parte del sur. Ya no con 12 tribus claramente definidas, sino con dos, con la de Judá principalmente, y de ahí el nombre ya general para esta nación como el reino de los judíos por la tribu de Judá, o el pueblo de los judíos por la tribu de Judá principalmente. Esto es desde el año 536, que es el retorno, hasta el año 432, e involucra los libros históricos de Esdras y en el orden cronológico Esther y Nehemías. José Castañeda, audio número 5, introducción a los libros históricos. Una sexta sección histórica del Antiguo Testamento no está en los libros de la Biblia. Es el período llamado también intertestamentario. Abarca los últimos 400 años antes de Cristo. Y es en ese espacio de tiempo entre Malaquías del Antiguo Testamento y Mateo en el Nuevo Testamento. Si tomáramos la hoja en blanco entre Malaquías y Mateo, esa hoja representaría 400 años de historia no escritos o no narrados en la Biblia. Un periodo en el cual no se escuchó la voz profética de Dios para Israel hasta que vino Juan el Bautista. Lo más sobresaliente de esta etapa es la historia universal. Es la caída del imperio medo-persa, el surgimiento y declive del imperio griego y en lo particular para los judíos la historia de los macabeos. Es por allá por el año 175 a.C. cuando sucede la profanación del templo de Jerusalén por el rey sirio de la dinastía de los Seleucidas llamado Antíoco Epífanes, y que generó con ello una revuelta sacerdotal. Por el año 168, el levita Judas, apodado Macabeo, retoma Jerusalén y purifica el templo. Y fue así que los macabeos fundan la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante prácticamente un siglo, desde el año 163 al 63 antes de Cristo. En el año 64 o 63 antes de Cristo, según la fuente que se cite, el general Pompeyo, el general romano, convierte a Palestina en provincia romana. Esta epopeya y reino de los macabeos aparece en los libros extracanónicos o fuera del canon de nuestra Biblia, o deuterocanónicos, o segundo canon en la Biblia católica, los libros primero y segundo de los macabeos. José Castañeda, audio número 6. Conclusión, libros históricos, introducción general. Los 12 libros históricos presentan la historia de la nación de Abraham en un periodo de 1000 años. El periodo de los jueces, etapa en la que Israel fue gobernado por jueces, narrada en los libros de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, hasta el capítulo 11, y que abarca un periodo del año 1406, comenzando con el liderazgo del caudillo Josué, conquistando la tierra prometida, y que termina con el liderazgo del sacerdote Samuel, cuando éste consagra a Saúl como rey, aproximadamente en el año 1050 a.C. Estamos hablando de un periodo de 350 años aproximadamente. En segundo lugar, como resumen de conclusión de este tema, está el periodo del Reino Unido, que es desde el año 1050 a.C. hasta el año 931 a.C., y son 120 años de monarquía sobre las 12 tribus de Israel, por Saúl, primer rey,
David, segundo rey, y Salomón, tercer rey. 40 años cada uno. Esto se narra en los libros de 1 de Samuel 12 al 31, capítulos 12 al 31, segundo de Samuel y primer libro de Reyes, capítulos 1 al 11, y primer libro de Crónicas, capítulos 10 al 29, y segundo de Crónicas, capítulos 1 al 9. La tercera parte que hay que considerar cronológicamente es el reino dividido, que es desde el 931 a.C. hasta el año 606 aproximadamente, cuando los judíos son conquistados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Esto se narra en los libros de Primero de Reyes, capítulos 12 al 22, segundo libro de Reyes, todos los capítulos, y segundo libro de Crónicas, de los capítulos 10 al 36, abarcando un periodo de más de 300 años. Finalmente está el retorno y la restauración del reino de Judá, del año 536 al 432, e involucra los libros históricos de Esdras, Nehemías y Esther, siendo ellos los principales actores junto con Zorobabel, el sacerdote Josué y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Un periodo aproximadamente de 100 años, 12 libros con 1000 años de historia, de ascenso, plenitud y deterioro de la nación de donde vendría el Mesías prometido a Israel. Un remanente construye una nueva nación que tiene que esperar 4 siglos para ver llegar al deseado de todas las gentes.